Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de cocina española del siglo XVIII. Hoy vamos a preparar costradas de pescado. Las costradas son un tipo de plato que evolucionó de la comida francesa. Era una especie de pastel de carne, algo parecido a un pie de carne también inglés, pero que rápidamente, aunque entró por influencia francesa, se convirtió un poco a los gustos de la gastronomía de la península ibérica. La receta que vamos a seguir hoy es del Nuevo arte de la cocina de Juan de Altamiras, un recetario publicado en el siglo XVIII, y como en el momento de grabar este vídeo estamos en Semana Santa, tradicionalmente no estaba permitido comer carne. Por lo tanto, la costrada que vamos a realizar este día va a estar hecha con un ingrediente que sería muy típico, que es el bacalao. En este caso vamos a realizar una especie de pastel por capas, que va a tener capas de huevo y de pescado, que finalmente se pondrá al horno para que se le forme una costra por encima al hornearse. Esta receta es muy simple y tiene muy pocos ingredientes. El ingrediente principal, pues aquí tendremos bacalao, que originalmente se vendía seco y se vendía de forma itinerante por gran parte de España. Pasaban vendedores de bacalao que lo vendían pues seco para que durase más. Aquí en este caso ya lo hemos desalado y desmigado. El segundo ingrediente pues serían los huevos. Hacen falta bastantes para preparar esta receta. Depende de cuántas capas queráis poner o cómo lo queráis cubrir, pues ya necesitaremos más o menos. Así que tened disponibles unos cuantos. Otro ingrediente es el aceite de oliva. Pues como no estaba permitido comer carne, no se utilizaba la grasa animal que normalmente se utilizaba para cocinar. Así que vamos a usar aceite de oliva. También necesitamos limones, algo de azúcar. El azúcar, como ya comenté en otros vídeos, normalmente venía prensado como en unas pequeñas pirámides que se vendían y que era necesario pues molerlo en casa, por lo general. Así que esto sería una alternativa bastante parecida, relativamente parecida, a lo que se podría encontrar en aquella época. Y por último tenemos nuestra mezcla de especias. En este caso vamos a usar la versión de especia basta o todas las especies, una de las muchas mezclas de especias que se utilizaban, que aunque había una especie de norma general, pues dependiendo de la región, etcétera, podía variar mucho. En este caso estamos usando una mezcla de jengibre, culantro, cominos y pimiento. En este caso, pues sería pimentón. También esta receta dice que se le añada un poco de canela. Bueno, esta receta consiste, como he dicho, en varias capas de huevo y pescado, como una especie de tortilla francesa a la que se le pone pescado encima, y luego otra capa, etc. Así que primero voy a empezar preparando algunas de esas tortillas francesas para tenerlas preparadas cuando toque hacer las capas de pescado. Así que simplemente voy a batir huevos con un poco de sal y a la sartén.
Bien, ahora que ya está el huevo cocinado, vamos a pasar al pescado, al bacalao. Pero antes vamos a hacer unas pequeñas preparaciones previas. Voy a cocinar el bacalao en la sartén, le voy a añadir después un chorrito de zumo de limón, nuestras especias y un poco de azúcar, que hay que moler antes. Así que vamos a encargarnos de estos pequeños pasos previos antes de poner el pescado al fuego, ya que el pescado se cocina mucho más rápido que la carne y hay que tener cuidado. Así que voy a dejar esto preparado antes de empezar. Nuestro pescado ya está casi listo y en este momento le voy a añadir el zumo de limón, las especias y el azúcar. En este caso no le voy a añadir sal, porque es bacalao que viene de ser desalado, por lo tanto ya va a estar bastante salado de por sí, no hay por qué echarle más, pero eso es al gusto de cada uno. Las especias son especias con mucho sabor. En este caso solo voy a echarle una pizquita, porque no quiero que esté muy fuerte de sabor solamente especias. Quiero saborear también el limón, el pescado, el huevo, etc. Y por último el azúcar. En este caso también es al gusto. Yo le echo una pizca como si fuera sal, como si estuviera salándolo, pero en este caso con azúcar. En aquella época era muy común hacer comidas agridulces, que tuviesen dulce y salado a la vez. Pero comprendo que a los gustos modernos quizá no sea lo más común ya. Bueno, ya tenemos por un lado preparado nuestro pescado y las tortillas francesas que hicimos antes. Ahora lo que vamos a hacer es, en este recipiente, que lo podemos poner al horno, voy a ir poniendo una capa de huevo, otra de pescado, otra de huevo y otra de pescado, y por último lo voy a cubrir con huevo batido. Y eso lo vamos a meter en el horno. Esta receta pide específicamente que se le ponga más fuego encima a la receta, a la comida, que por debajo. En ese caso es muy conveniente utilizar este aparato, este horno holandés, porque permite mucho mejor controlar dónde le pones el calor que un horno tradicional. Estos aparatos eran muy populares en la época porque
eran portátiles y te permitían cocinar todo, desde sopas hasta cocidos, utilizarlo como sartén y hasta hacer pan. Eran instrumentos muy versátiles y muy apreciados. Estoy haciendo un pequeño círculo de brasas donde vamos a colocar el horno. Ahora hay que intentar colocarle el fuego pues de una manera más o menos uniforme. No le pongáis todas las brasas en el mismo lugar. Hay que intentar siempre que el fuego quede más o menos bien repartido. Bien, pues nuestro horno ya está preparado. Cada 5 o 10 minutos lo normal es que haya que ir rotando la tapa como 90 grados hacia un sentido y el cuerpo del horno 90 grados hacia el sentido contrario, para que de esa manera el fuego siempre se mantenga lo más regular posible, la temperatura dentro del horno. Este plato no tarda demasiado tiempo en cocinarse. De todos modos iré mirando cada 5 o 10 minutos para comprobar si está listo y para ir girándole la tapa. Bueno, han pasado unos 13-14 minutos desde que empezó a esto a hornearse, así que ya creo que debe estar listo. Vamos a abrirlo a ver qué tal está. Bueno, pues ya está preparada nuestra costrada de bacalao. Se ha desinflado un poco, como siempre pasa cuando cocinas algo con huevo, que al principio sale muy inflado y cuando se enfría un poquito pues se desinfla. Tiene muy buena pinta, huele muy bien. Voy a cortar una sección para ver qué aspecto tiene por dentro y vamos a probarlo a ver qué tal está. Bueno, pues vamos a ver qué tal sabe. Está muy bueno, me recuerda el sabor obviamente al del revuelto de bacalao y otras muchas recetas con bacalao que se hacen durante esta época, pero las especias le dan un toque bastante interesante y el azúcar son cosas a las que no estamos acostumbrados. El zumo de limón se puede saborear muy bien, el limón con el pescado normalmente es un sabor que casa muy bien el uno con el otro, y la consistencia además es muy firme, es como comerse, por así decirlo, un filete, ¿no? No se desbarata en la boca rápidamente ni nada, pero tampoco es difícil de masticar, simplemente tiene un punto muy bueno. Así que os recomiendo que lo probéis en casa. En las cocinas modernas pues podéis hacerlo igual, simplemente ponedlo en el horno a 180 grados más o menos, unos 10 minutos o 15 hasta que esté dorado, y os debería salir muy bien. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.